Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. El Opel K180 fue fabricado por General Motors de Argentina desde el año 1974. Estaba basado en el Opel Kadett C, teniendo como objetivo competir en el mercado de los medianos frente al Ford Taunus, Peugeot 504 y Fiat 125. La principal diferencia con el Opel Kadett, de origen alemán, era su motor. El mismo era un derivado del motor Chevrolet 195 de 6 cilindros en línea. Dicho motor fue recortado para lograr un bloque de 4 cilindros en línea y 1.8 litros de cilindrada. Respecto a la carrocería del Opel Kadett, se tuvo que rediseñar los soportes del motor y a su vez el tren delantero, para poder montar el nuevo impulsor que era más grande que el original de 1.2 litros. El diseño del Opel K180 era llamativo, aerodinámicamente su trompa ofrecía un plano inclinado invertido, comúnmente llamado nariz de tiburón. Las soluciones de espacio también ofrecían soluciones que salían de lo común, tal es el caso del tanque de combustible integrado al respaldo del asiento trasero para ganar espacio de carga en el baúl. Para 1977 se presentó la versión Rally, que es la que vemos. La misma se diferenciaba de la versión estándar por estar equipada con tacómetro, faros auxiliares, franjas deportivas y paragolpes negros. Los faros auxiliares eran distintos entre sí, uno rayado vertical que ampliaba el ángulo de visión y el otro era liso y daba mayor alcance o profundidad. Contrario a lo que da a suponer su aspecto, el motor seguía siendo el mismo, con la misma configuración y rendimiento. General Motors se vio frente a una encrucijada. Resulta que el motor que equipaba el estándar ya tenía una destacada potencia que afectaba la durabilidad de los demás componentes mecánicos, principalmente la transmisión. Suponer un incremento en la potencia del mismo llevaría a un rediseño profundo del conjunto mecánico, algo inviable para ofrecer una versión deportiva. La decisión de no modificar el motor impactaría en sus ventas, ya que los cambios eran principalmente estéticos y no justificaba la diferencia de precio respecto a la versión estándar. Hoy, sin embargo, se aprecian dichas modificaciones ya que reflejan la estética de la época. Su pintura en tonos vivos y sus prominentes franjas le confieren un carácter, una presencia, que subraya todo lo atractivo del Opel K180 original. Vamos a ver el modelo. El modelo es escala 1 en 43, su longitud es de 95 milímetros y las demás medidas son acordes para reflejar las proporciones del mismo. Reflejando el modelo real, carece de terminaciones cromadas, tiene buenos neumáticos y las llantas reflejan el aspecto de las reales. La matriz donde se forma la carrocería de fundición es buena, pero puede mejorar. Principalmente en la parte trasera, donde los insertos plásticos que representan las ópticas deberían ir más embutidos. Además, las partes bajas de los guardabarros traseros lucen abultadas, mientras en la luneta trasera, en el marco, en la parte superior, se aprecia con una depresión. Defecto que no está definido si es general o es un defecto puntual de este modelo en particular. Por el resto está dentro de lo esperable, sus tampografías quizás sean su fuerte. ¿Le alcanzarán para poner en valor el modelo? Eso lo vamos a ver ahora, en el Boss Score. La presentación es estándar y se lleva la nota habitual. 7. El trabajo de carrocería es bueno en proporciones y detalles, pero malo en terminación y en el planeamiento de los insertos traseros. Promedia en 7.2. El trabajo de pintura y tampografiado es meritorio, alcanza 8.7. El detallado es bueno, no logra corregir del todo la parte trasera. 8.5. La calidad de las partes se ve penalizada por la carrocería y las ópticas traseras que no encajan de manera debida. 7.1. La apariencia es buena, se reconoce un Opel K180. Se califica con 8.1.
No es inédito, tiene como antecedente el Opel K180 estándar, se rescata que no es una simple variante de color, se trata de una variante del auto real. 8 puntos. El puntaje final para este Opel K180 Rally es de 7.8. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse.